La historia de un fracaso también es una historia. Pensando eso, decido ahora emprender esta lectura, que en realidad es una lectura que yo vengo preparando desde hace mucho. Y hoy particularmente la vengo preparando desde las 5 de la mañana. Ahora son las 11 de la mañana. Yo ya estoy demasiado demorado en mi día, porque en un rato me tengo que ir a trabajar. Yo cuando grabo videos muy temprano en el amanecer me preparo esta taza de café. En realidad es un vaso de mi hija, es un vaso de litro, plástico, que supongo que habremos comprado en un cine. Y entonces me preparo café y le echo un chorro de whisky para aclararme la garganta. Y bueno, una cosa es tomar eso a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, otra cosa es tomarlo casi al mediodía. Y ya se me pasó el día, digamos. Pero mi intención inicial era abordar los 3 ensayos para una teoría sexual que publica Freud a principios del siglo XX. Y bueno, leer uno de los prólogos que tiene, el prólogo a la 4ª edición, donde, bueno, aparte de mencionar a Schopenhauer, menciona a Eros y a Platón. Entonces íbamos a ir directamente al banquete de Platón, íbamos a ir al Fedro, donde se habla acerca de Eros, pero también se me había ocurrido, y les aseguro que en mi mente era una idea hermosa, era un plan que estaba muy bien pergeñado. Se me había ocurrido iniciar un poco el estudio de la mitología griega clásica, es decir, preguntándome, bueno, ¿de dónde viene Eros? Entonces en este manual, que es muy bueno, íbamos a abordar los mitos griegos, ¿no? Mito significa relato en griego. Entonces realmente era muy interesante el plan, pero ese plan se me vino por tierra porque empezó a ramificarse y entonces sentí que no iba a poder grabar ningún video. Entonces, ante esa eventualidad, decidí agarrar unos cuadernos, como hago siempre que me sale mal otra cosa. Y bueno, y voy a ver si puedo leer algo de estos cuadernos, si es que para alguien tiene algún sentido esto, y espero que también tenga algún sentido para mí. Entonces, acá hay ese es un cuaderno que fue redactado en el año 1999, y acá hay un soneto. Y el soneto dice así: a la sombra creciendo de mi mano, preso aún palpitas, corazón, ¿no es eso precisamente lo que te hace preso? El palpitar, la inercia, corazón, lo vano. La nueva cárcel es, querido hermano, la carencia del ansia del suceso, que ya sin esperanza pero ileso, te dé la forma de mi ser humano. Suéltate de mi garra, sigue siendo. Ah, cuánta cárcel de pavor dormido, sobrellevaste, late, transfigura, el ansia natural desvaneciendo, nuestra inhumana sangre desasido, de lo que no se nombra pero dura. Y acá hay un comentario que dice: hice un verso de 13 sílabas y no me di cuenta. Nunca me había sucedido algo así. Parece que era muy importante en ese momento para mí el contar bien las sílabas del verso, ¿no? Bueno. Si te ha conmocionado a causa mía, precioso corazón, el día que pasa, si al trasponer la puerta de tu casa te desequilibró la luz del día, si enceguecido ya, si ya dudando, te conmoviste por mi culpa tanto, que no bastó la técnica del llanto,
ni este vestigio de mi voz temblando. Para tranquilizarte, ¿qué me pides? ¿Qué necedad y qué ilusión precisas? No conservo sino mi tesitura. Tenla y hazla pedazos, mas no olvides que abrumará con llantos y con risas tu involuntaria Arcadia, la locura. Bueno, a mí me parece... Yo pienso que ese mundo en el que todavía podía escribir de tú y no de vos. Bueno, todavía era un mundo... Era el mundo anterior para mí, ¿no? Era el mundo de la, qué sé yo, de la ingenuidad, ¿no? El mundo de la ingenuidad. Hoy que ha nacido el sol tras de mis manos, entre los dedos enlazados, siendo, mientras se daba a ser e iba creciendo, un signo de dos vértigos tempranos, el vértigo que enciende consumiendo la oscuridad, los árboles lejanos, el cielo, la ciudad y el más tremendo, el que abre mis temores inhumanos. Hoy, que puse las manos a manera de pantalla delante de mis ojos, vuelvo a sentir, oh vértigo, otra vez, esa inminencia lúgubre, la mera transformación del alba a sus despojos y una inicial noción de la niñez. Bueno, acá hay un soneto muy corregido. Madrugada del domingo 13 de febrero, con sueño. Esta violenta ausencia, sin espacio, en el que doblegar mi mano nueva, indeclinablemente se subleva, consumiéndome el ánimo despacio, como un perfil de azul y de topacio. Su repetida imagen ya se lleva, lo trémulo del alba, lo que eleva, con un arrojo endeble, mi ser lacio. Siempre vuelvo a vivir, siempre transcurro, inopinadamente siendo uno más entre los demás, permaneciendo. Y hay una ausencia hacia la cual discurro, y ahora hay el alba, el día, desayuno, pero esa ausencia crece, está creciendo. Nadie diga que no, nadie susurre, palabras al azar o frases hechas, si con el sucederse de las fechas torno a negar lo cierto, lo que ocurre, pues todo es ilusión, todo me aburre, pero a la vez las lágrimas deshechas vuelven en las veladas contrahechas, tristes como esta noche que transcurre, en soledad, serena, sin testigos, que el corazón atormentado hubiera definitivamente despreciado. Sin fuerza ni alimento, sin amigos, nadie podrá exhumar esa quimera que en este último verso ya he inhumado. Lo que yo soy así, lo que poseo, cuando como una imagen me dilato, la delicada margen que preveo, la margen de la imagen, es lo grato. Sobrenadar la margen sin sorberla, sin hacer que de mí se desentienda, equivale a extinguirme al aprehenderla en la feliz impronta de una ofrenda. Sí, pero qué extinción, qué incandescente y destructivamente me asimilo a esa imagen vital, a esa simiente. Y en tales casos soy como un pabilo, luego de arder decaigo e inocente, mi alma pende de mí como de un hilo.
desde mi soledad, dentro del alto y temible torreón de la poesía, que al lanzarse al espacio ya no es mía, y tras de cuya instancia solo salto, yo también al espacio me rodeo, del aire demencial y el aire agudo, en donde paulatinamente mudo, y olvidado de mí no me poseo, y ya no soy sino lo que fenece, o reiteradamente transformado en vanos versos que la brisa mece, sobre mi soledad, sobre ese lado del temible torreón que se ensombrece y que opaca mi rostro iluminado. Estas fueron las otras opciones. Y extermina mi rostro iluminado, y asimila mi rostro iluminado, y que olvida mi rostro iluminado. Ese está bien, ¿eh? Y que olvida mi rostro iluminado. Esa aliteración, ¿no? El sonido de la D de olvida y de iluminado, y la L también, el ol y el il, suena muy bien, ¿no? Hacen como una crepitación interna en el verso que permite que suene blandamente en el oído. ¿Qué dice acá? Es jueves en la mañana, no quiero perder el tiempo y escribir, o sea, no quiero escribir ahora porque no tengo o creo no tener el tiempo suficiente para hacerlo bien. Es raro, pero el hecho de procurar mediante la escritura una nueva y creciente conmoción, o una especie de nueva y creciente conmoción, en estos breves minutos del tiempo de que dispongo ahora en la mañana, antes de ir a trabajar, se torna mucho menos intenso, pero también más fluido. En realidad no lo sé, pero sospecho que sí. Y acá que dice, lunes 22 de febrero, 1999. Estoy sentado en una plaza y debo hacer tiempo hasta que llegue el turno de entrada de la tarde en mi trabajo. Han de ser las 3:30, las 4. Ahora pienso dormir. Voy a dormir un rato. Quisiera dormir 2 horas hasta las 6. Pero ese no resulta demasiado factible. Pero sueño sí tengo, y me echaré en este banco verde en el que estoy sentado y dormiré. Iniciático albor, color temprano, indeciso rubor del firmamento, definitivo múltiple momento, con el que caigo al mundo cotidiano. Quien se aferra de mí, me da su aliento, y me asegura, y me augura los dones del verano. ¿Quién es el que ha tomado de mi mano la lúgubre impresión de cuanto siento? ¿Quién, con la noche a cuestas, en el alba, sondeando va la vida de la vida, descifrada al azar, aproximando, la sensación gradual a la perdida, la mañana y las sombras, ¿quién me salva? Hoy nuevamente, ¿y para qué? ¿Hasta cuándo? Bueno, por eso le pongo whisky al café, porque a veces la garganta se me enturbia. Esto fue escrito el miércoles 24 de febrero de 99, en la mañana, antes de ir a trabajar, lo cual el hecho de haber escrito y de haberme podido concentrar un poco antes de iniciar la faena de hora del sustento es, supongo, un mérito sin duda. Esto yo supongo, bueno, sospecho que ahora con la intromisión en la intimidad de la gente que supone el uso de las redes cotidianas, desaparece por completo la intimidad, casi por completo. Las redes sociales son como una lente que dilata la intimidad y bueno, y la intimidad se comparte. A mí me parece que de alguna manera este es un acto egoísta el que estoy haciendo ahora, que es leer cosas que yo escribí hace ¿cuánto? En el 99, hace 25 años. Yo quizás estoy como saldando una cuenta conmigo mismo, ¿no? Y hoy tengo la posibilidad, gracias a que es muy sencillo hacerlo, de grabar esto y de compartirlo con personas que yo en su mayoría no sé quiénes son. Y eso me parece, no deja de parecerme extraño,
Y bueno, y ese es el fenómeno de las redes sociales, ¿no? Es como una intromisión en la intimidad, pero también yo siento que el hecho de compartir esa intimidad opera un beneficio, ¿no?, sobre aquel que lo hace. Ahora, definir exactamente cuál es ese beneficio, los alcances que puede tener, eso ya es más difícil para mí. Bueno, en esa época yo estaba completamente obsesionado con el soneto, porque me había criado leyendo a los poetas del siglo de oro español y del modernismo latinoamericano, y estaba obsesionado con el soneto y prácticamente quería vivir adentro de un soneto. Vivir en un cubil, andar despacio, desintegrando pasos repetidos, crear entre remembranzas, entre olvidos, y destrozar el tiempo y el espacio, sin luz, sin condición, a la deriva, de una perfectamente limitada, cárcel que no es oblonga ni cuadrada, sino amplia, extensa y breve, nuestra vida. Hermano corazón, vivir es eso, ser entre pobres seres un proceso que no acaba jamás, que no culmina. Quebrémonos entonces, destrocemos, una vez más, hermano, lo que vemos, tu sangre, este soneto. Bueno, y ahí faltó la culminación del verso. Faltó la culminación de ese verso. No sé cuánto voy a leer. Tampoco puedo saber si alguien puede llegar a interesarle esto, ¿no? Yo supongo que de algún modo sí, ¿no? Por cierta, no sé, porque el espíritu humano es curioso por naturaleza, ¿no? Pero bueno, hay que ver si el tedio puede sobrevivir, si la curiosidad puede sobrevivir al tedio, ¿no? También. Y acá que dice, bueno, el problema fundamental de mi vida en ese momento era que tenía que trabajar y que no podía escribir. Y que es el mismo problema que tengo hoy, muchísimos años después, por lo tanto, es un tema que no he sabido resolver. Y en el camino, bueno, he tenido un par de hijas, han pasado un par de décadas, he tenido una treintena de trabajos y he vivido en algunas ciudades, en varias ciudades diferentes. Pero sin embargo, siempre estoy pensando en escribir y de alguna manera nunca lo hago, o lo hago de ratos y siempre siento que es insuficiente. Hoy es jueves 4 de marzo de 1999 y estoy tan sumergido en mis quehaceres laborales que no tengo ni pizca de tiempo para escribir por el momento. Es decir, no tengo por qué mentirme a mí mismo, dice ahí. Hoy yo hubiera puesto por qué mentirme solamente. Sí, tiempo tengo, pero ¿no es acaso el miedo lo que me domina de este modo? ¿El miedo a enajenarme, a volverme loco? No lo sé, acaso sí, acaso no, no lo sé. Lo que creo verdaderamente es que ahora, en la actualidad, lo que yo necesito es un amor, una muchacha, una mujer. Y también comprendo que tenga que escribir, debo hacerlo, día a día, prosa, debo escribir prosa casi siempre y de vez en cuando, solo de vez en cuando, poesía. Bueno, a mí lo que me sucedía en ese momento es que yo, por ejemplo, para pergeñar un soneto, tenía que concentrarme de tal manera, y por lo general me tapaba ambos oídos, diciendo y repitiendo cada verso, de una manera obsesiva y enfermiza. Entonces el resultado era que me enajenaba bastante, quedaba en un estado de torpeza. Escribir un soneto me llevaba unos 45, 50 minutos, una hora, y después corregirlo. Y aparte lo que me pasaba y que me sigue pasando hoy cuando escribo algún poema, sobre todo con versos medidos y con versos rimados, es que me sentí insatisfecho. Entonces después yo me tomaba el colectivo para ir a trabajar, pongamos por caso el 60, en Plaza Italia, porque en una época trabajaba en Olivos, y yo en el colectivo iba corrigiendo los versos mentalmente porque no estaba satisfecho. Vale decir que, digamos, la experiencia de escribir un soneto durante una hora, un rato antes de ir a trabajar, era una experiencia que se dilataba dentro de mí, acaso durante todo el día. Entonces en un punto me enajenaba y en un punto yo le tenía miedo a eso. Entonces yo decía, por ejemplo, que la prosa no era lo mismo. Yo escribía prosa y después me olvidaba de lo que había escrito, pero en cambio con la poesía me pasaba algo distinto. La poesía se apoderaba de mí de tal manera, o la idea que yo tenía de la poesía, que después era muy difícil sacármela de encima.
Otro verano triste ha fracasado, demoledoramente nada deja, sino esta sensación que se asemeja a un egregio dolor de mi pasado. Y hoy, doliéndome así por el presente, a un tiempo evoco y sufro lo que ha sido. Me duelo, pues 2 veces diferido, entre un tiempo incesante y otro ausente. Y ya no sé cuál es el verdadero, cuántos veranos más, cuánta paciencia habré de consumir en lo que quiero, porque tan solo siento la inclemencia del vértigo vital y el derrotero, cuya razón descansa en la demencia. Bueno, parece que la demencia estaba muy presente, ¿no? Bueno. Proyectos de sonetos, estrofas sueltas. Acá hay una carta. Bueno, acá hay narrativa. Ya sin cesar introvertido, en un recinto de topacio, hay un lugar, hay el espacio, que es intemperie, duelo y nido. Cuando la música que suena dentro del alma es encendida, ese recinto de la pena es templo y sombra, es son, es vida. Mas de inmediato languidece y en un instante se convierte en la cadencia que fenece fuera del alma, es tumba, muerte. Oh, delicado, dulce encanto de brevedad reconocida, fugacidad de lo que canto sobre la vida recorrida. Oh, íntimo amor, fatal estigma, que del dolor al pensamiento pasa y desata en un momento las consecuencias de este enigma. El enigma de ser, de andar errando, con el disfraz del vagabundo, en pos del hábito del mundo, sin saber cómo, dónde o cuándo. Sobrevendrá el final, la última parte, el último temblor, la voz postrera, que dejará en el alma pasajera la última impronta tan tenaz del arte. Sea como fuere, de la vida queda lo que quizá la vida no protege, lo insubstancial, y yo, cuando me muera, solo sin duda, solo eso deje. Bueno, lástima que acá hay unos versos que están mal medidos, ¿no? Pero a mí me gusta el verso corto. Yo siento que en el verso corto hay un potencial que no existe, por ejemplo, en un verso alejandrino, en un verso largo, porque digamos que si un poema es malo, más vale que sea breve, y si un verso es malo, más vale que sea breve. Ahora, si un verso es bueno y es breve, es doblemente bueno, ¿no? Como quería Gracián, ¿no? Gracián había dicho eso. Porque, bueno, el ejemplo es Lugones, por ejemplo. Cuando Lugones dice a mis cretinos, eso no está en el prólogo, creo que del Lunario Sentimental. Cuando Lugones dice, a ver cómo empezaba eso de Lugones. Creo que en un momento decía así, decía, ¿qué tal la hipermetría precedente, sulfura? Os la doy limpia y pura, purvelizadla, es mía. Yo la aprendí en el Dante, abuelo arduo y conciso, por cuyo paraíso jamás pasó un pedante. Bueno, Lugones había hecho como una especie de paroxismo musical del verso corto y aparte un genio. Bueno, aquí hay como largos proyectos narrativos. Largos proyectos narrativos. En la ciudad en tanto amanecía. Era un amanecer tedioso, lúgubre. Uno de esos amaneceres tediosos, luminosos y sin embargo lúgubres, que estaban sucediéndose monótonos a lo largo del insípido verano en la vida de Mariana en la ciudad. Vestida solo con el slip blanco que ceñía y moldeaba su cadera, acaso un poco delgada aunque preciosa, Mariana sintió el fluir, el desarrollo, el devenir de la mañana ingrávida, observando a través de la ventana, mediante una de las endijas que formaban las tablas de la persiana medio abierta, la desolada y clara perspectiva de una plaza desierta, una avenida, el horizonte más allá, a lo lejos, cinturón natural de la mañana que ya era sin duda un hecho. Estaba ahí. Es así, pensó inconscientemente la muchacha. Debo acabar de vestirme, debo ir. Bueno, proyectos de relatos.
Bueno, bastante largo ese relato. En mis horas más tristes, en el fin de estas tardes otoñales, suelo conmemorar aquellos tiempos en los que no conmemoraba tiempos. No sé por qué, pero estas tardes, estos días, cuando declinan y se abren a su término, me sumergen en una laxitud, un estado de relajación que es a la vez patético y armónico, es decir, grave y dulce, quizás oscuro aunque siempre interesante, y me pongo a pensar, a recordar. Mi vida, esa serie de causas inasibles cuyos efectos son incomprensibles y a cuya suma de acaeceres singulares damos el nombre de vida, simplemente no ha sido muy rica en hechos, en acontecimientos, pero unos pocos hechos que hubo en ella, ciertos salteados, fugaces, determinados acontecimientos, hacen que valga la pena de sentarse hoy, como en todos estos días grises otoñales, con el sencillo objeto de pensar, de recordar. Hoy no sé por qué, me da por recordar cierto paisaje, cierta tarde de fines de verano, creo que uno de los últimos veranos de mi azarosa, torpe adolescencia, en la que caminaba por un parque con una niña que ya era una muchacha, y se llamaba, si no recuerdo mal, Estela. Estela se llamaba, pero yo no recuerdo bien su nombre porque siempre le dije Tribilín, como Tribilín. Bueno, creo que ya está bien. me parece una soberana tontería todo esto, pero está bien que sea una tontería, es un capricho que me doy, un capricho de leer estos cuadernos, ¿no? 29 del 5 del 99, en plena madrugada, con bastante sueño. Bueno, se ve que yo tenía la costumbre de indicar no solo la fecha, sino el momento del día y el estado de ánimo en el que me encontraba a la hora de escribir los sonetos, ¿no? Escribir no es una obligación, debo tener más a menudo que de costumbre presente esto. Si el joven corazón latiendo expira, oh mi triste prisión, mi amor nocturno, cuando desangelado, taciturno, abre la lenta grieta que se mira, en otra lenta grieta en el espejo, que vacilante y lentamente forma cada nuevo dolor que me transforma, y en cuya causa desolado dejo el viejo corazón con sus sonidos, con su antiguo temor, no siento nada. Solo es así se da la madrugada, no recibe ni sueños ni gemidos, sino un sinfín de agónicos latidos y de lágrimas tibias en mi almohada. Esa noche Mariana estuvo triste. Decidió caminar por la ciudad recorriendo las calles lentamente, con una especie de indolencia suave, alzando con leves giros los ojos hacia el cielo oscurecido, totalmente cegado, anubarrado. Y en tanto caminaba lentamente, ojalá que no llueva, se decía, pero teniendo y gustando la certeza de que de cualquier modo iba a llover. Ojalá que no llueva. No era una frase pronunciada en vano. La evidente inminencia de una lluvia, de una leve llovizna o lo que fuera, acariciaba el ánimo de ella llevándolo hacia un goce conocido. La idea de caminar entre las gotas y del agua empapándole la ropa, la sensación de andar humedecida buscando quizá una plaza, un bar abierto, un banco solitario en una plaza, solitaria también, o un umbral seco, y la pequeña dicha proveniente del hecho de andar errante sin destino, como una joven vagabunda ciega que a tientas buscase algo en la ciudad. Bueno, mucha prosa. Seguía el relato de Mariana y era re largo, parece. Cada vez era el capítulo 2. Esto iba a ser un proyecto de novela. Y aquel cuaderno se encuentra con el envión de escritura que venía del otro lado. Bueno. Había muchas citas de autores en este cuaderno. Prácticamente ninguna.
Ahí hay lo de Kafka. Bueno. Nadie lo conocía en la ciudad. Era un hombre completamente solo. No solitario, sino solo. Sin parientes, sin obligaciones, sin amigos.